¿Puede ser los Bravos de Juárez el peor equipo de la historia de la Liga MX? Hoy en Fuera de Banda hablamos de la terrible situación que vive el equipo de Ciudad Juárez y el cómo está camino de ser uno de los peores equipos de la historia del torneo. Comenzamos. Los Bravos de Juárez están muy mal. Empataron este fin de semana frente a Toluca y con eso alcanzaron apenas los 3 puntos en 10 jornadas este año. Y van camino de ser uno de los peores equipos de la historia de la Liga MX. Así que vamos a ver cómo acabarían el torneo. Si siguen esta tendencia que tienen de 10 partidos jugados, 3 puntos, acabarían el torneo las 17 jornadas con 5 puntos, ya que promedian algo así como 0.3 puntos por partido. Entonces no les alcanzaría más que para 5 puntos. Es decir, no ganarían ningún partido este torneo. Todavía no ganan y no ganarían en las próximas jornadas. Solamente lograrían sacar 2 empates. Este torneo ha sido lamentable. Empataron entre Toluca en este último partido. Contra Necaxa y con Cruz Azul también empataron, 2 equipos importantes en la liga, pero después perdieron contra Pumas, América, Atlas, Chivas, Monterrey, Tigres y Pachuca, incluida esa derrota con Atlas que fue con 2 expulsados por parte del equipo de los rojinegros. Entonces lo están haciendo terrible. Tienen una de las peores ofensivas del torneo, apenas 7 goles marcados y 17 goles recibidos. Es una novedad, no han recibido tantos como parecería, hay peores defensas en México, pero con esos 7 goles no les ha alcanzado para ganar ni un solo partido. No promedian ni un gol por partido, no meten ni una. Pero bueno, vamos a ver un poco de cómo se cayó este equipo, porque el torneo pasado era una de las revelaciones del torneo, lo habían hecho bastante bien y parecía que con Diego Mejía encontraban un camino para conseguir resultados. Pero ya desde el torneo pasado el equipo se cayó. Bueno, vamos al torneo pasado, el Apertura 2024. Juárez lo empezó de una forma inmejorable. Diego Mejía en el banquillo los tenía en la jornada 7 terceros de liga. Pero a partir de ahí todo se rompió. Bueno, vamos a ver cómo les habían en esas primeras 7 fechas, en las cuales hasta la fecha 6 no habían perdido ningún partido y habían logrado sacarle puntos al América, a las Chivas, a los Tigres, a los Pumas y al Toluca. Muy buenos resultados habían obtenido en esas primeras jornadas, pero después algo pasó en el partido contra Tijuana. La jornada 8 fue contra Tijuana, en la cual perdieron un partido de forma terrible. 5-1 con un expulsado y algo se rompió en el equipo, porque a partir de ahí perdieron 8 de los últimos 7 partidos que jugaron. Derrotas frente a Atlas, Pachuca, Santos, Cruz Azul, Querétaro y León, que no eran equipos que fueran muy relevantes el torneo pasado. Si nos acordamos, era un Cruz Azul bastante malito, un Pachuca bastante malo y un Querétaro también totalmente desahuciado. Y el equipo de Bravos de Juárez no pudo sacarle resultados. Al final se terminó cayendo de la zona de clasificación. No importó todo lo que habían hecho en la primera mitad del torneo y terminaron fuera de puestos de play-in y de prácticamente todo en el torneo. A pesar de sus malos resultados y esa mala racha del final, que como digo fue de 7 partidos perdidos de los últimos 8, decidieron mantener a Diego Mejía. Confiaron en que lo que había hecho al inicio del torneo se podía rescatar para este presente Apertura 2024 y no sucedió. Lo despidieron en la jornada 4 después de no poder ganar ningún partido. Y es que en la jornada 4, la directiva de Juárez dijo que había hecho un análisis FODA para analizar cuáles eran las ventajas y desventajas de tener a Diego Mejía en el banquillo y lo decidieron despedir. Después, en el 8 de febrero, esto fue en las primeras 4 fechas, no había ni un mes de competencia, y para el mes de febrero, el día 8, nombraron como técnico a Mauricio Barbieri, un entrenador que venía del Vasco da Gama de Brasil, después de haber sido despedido en julio del año pasado. Y había tenido otros pasos, creo que también estuvo en el Red Bull Bragantino, este equipo de la factoría Red Bull que está en Brasil, pero tampoco le fue del todo bien. Creo que ese es el equipo en el que más tiempo estuvo y tampoco salió de la mejor forma. Pasó por Vasco da Gama y ahora está en Bravos de Juárez. Con él tampoco han logrado rescatar la situación. Ya llevan bastantes partidos disputados bajo su mando, un total de 6 y tampoco han podido ganar. La plantilla de Juárez realmente tampoco es para echar cohetes. No es la mejor plantilla de México ni mucho menos. Según la página de Transfer Market, la tasa en 35 millones de euros de valor. Es la posición número 14 en cuanto a valor de las plantillas de México. Es decir, su rendimiento está un poco por debajo porque ahora mismo están 18 en la tabla. Deberían de estar por el 14 si nos basamos en el valor de mercado. Y para poner en contexto la diferencia de valores que hay en México, la plantilla vale un tercio prácticamente lo que vale en América y Monterrey. Como dije, Juárez vale 35 millones de euros y el equipo de América y Monterrey valen más de 90 millones.
es una plantilla malita para lo que tenemos acostumbrados en la Liga MX. Incluso en el último mercado de pases, el de diciembre, la plantilla no mejoró, sino que se redujo su valor en unos 12 millones de euros según Transfermarkt. Pero bueno, ya habiendo puesto el contexto de cómo está siendo la temporada de Juárez y cómo proyectan hacer 5.4 puntos en este torneo, vamos a ver cuál es su competencia para ser uno de los peores equipos de la historia. Hasta para lo malo hay que competir en México, y es que en los últimos torneos que se han disputado en el siglo XXI hay que vencer a varios equipos legendarios por haberlo hecho mal. El peor equipo de la historia de la Liga MX es el Veracruz del torneo Clausura 2019, que hizo 4 puntos. Este tiene trampa y ya lo comentaremos al final. Realmente hizo 0 puntos porque le quitaron esos 4 que habían conseguido. Otras opciones que pueden calificar para ser los peores equipos de la historia está el Monterrey del Clausura 2020, que solo hizo 5 puntos, pero este no lo tendremos en cuenta. ¿Por qué no tenemos en cuenta este equipo? Porque fue el torneo que fue suspendido por la pandemia y realmente Monterrey solo jugó 10 partidos. Entonces no acabó el torneo y ya tenía más puntos que Juárez a las 10 jornadas disputadas. Los equipos en los que sí nos enfocaremos son los Indios de Ciudad Juárez, que hicieron apenas 6 puntos por allá en los años 2000, y también el Gallos de la Apertura 2003, que en 19 jornadas, sí, cuando todavía había 20 equipos en primera división, hicieron apenas 7 puntos. Vamos a hablar de ellos a continuación. Empezando por el Veracruz, el peor equipo de la historia de México. El puntaje de este equipo pasó a la historia por solo hacer 4 puntos. Una plantilla que conformaban Sebastián Jurado, Polaco Menéndez, Pedro Galese y Kasim Richards, un equipo con mucho carisma que teníamos en México, se convirtieron en la peor puntuación de la historia. Después de no poder ganar ni un partido en el torneo y de que sus 4 puntos se dieran resultado de 4 empates frente a Chivas, Pumas, Santos y Cruz Azul. Van a ver que es una tendencia que los peores equipos de la historia le saquen puntos a los grandes de México, Muchos consiguen buenos resultados contra esos equipos a pesar de ser malísimos. Ese torneo se vio marcado por la peor derrota de la historia. Bueno, una de las peores derrotas de la historia, que fue como Pachuca le ganó 9-2 a Veracruz. Esas imágenes de Sebastián Jurado triste fueron las que conmovieron a todo México. Hicieron que Jurado fuera uno de los jugadores favoritos de prácticamente todos ese año. Y mágicamente no los golearon mucho ese torneo, porque el otro peor partido que tuvieron fue un 3-0 contra Tijuana, y a partir de ahí no perdieron ninguno por más de 2 goles de diferencia. Y aquí es lo que quería hablar. Ese equipo se vio manchado por la dirigencia de Curi. Es verdad que en teoría ese equipo no tiene ningún punto, ya que la FIFA lo sancionó quitándole esos 4 que había conseguido por no haber pagado los derechos de formación del uruguayo Matías Santos, un refuerzo uruguayo que ni siquiera llegó a debutar en Liga MX, y por su culpa el Veracruz se convirtió, bueno, por no su culpa, no hay que culpar al jugador, por culpa de la directiva que hizo ese fichaje y no quiso pagar los derechos de formación del jugador, el Veracruz se quedó sin ningún punto ese torneo, y es el peor equipo de la historia. Bueno, pasamos a hablar del otro peor equipo de la historia, que son los Indios de Ciudad Juárez. Un equipo mítico por ahí de los años 2000 en México, que lo hizo muy mal en el Apertura 2009. Impusieron para lo que en ese momento era el récord, que eran 6 puntos en 17 jornadas. Todo por empates y no ganaron ningún partido. El torneo no empezaba mal, ya que empataban con Monterrey en la primera jornada. Después venían 3 derrotas consecutivas frente a América, Santos y Morelia, que les metió 3, el Morelia les ganó 3-0, mejoraron para empatar contra San Luis y Atlas, y después otras 2 derrotas frente a Cruz Azul y Toluca, empataron con Tigres, y ya después vinieron 5 derrotas consecutivas frente a Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca y Puebla. Se salvaron de ser el peor puntaje de la historia de la Liga MX por ese Veracruz que tenemos en cuenta de 4 puntos, ya que sacaron 5 puntos en las últimas 3 jornadas. No, perdón. Sacaron 3 puntos en las últimas 3 jornadas, que ya me estoy emocionando. Se salvaron de ser el peor puntaje después de empatar con Chivas, derrotar a Jaguares y empatar con Pumas. Como dije, se repite este patrón de sacarle puntos a los grandes cuando estás desahuciado. Después de ese desastroso año que tuvieron en primera división, los Indios estaban al borde del descenso, prácticamente ya estaban condenados al descenso, y así lo decía uno de sus jugadores, Edwin Santibáñez, que salió a declarar que el objetivo para el siguiente torneo era hacer 30 puntos para lograr salvarse. Vamos a leer las declaraciones. Tenemos que hacer 30. Vamos a ponernos 30 como meta. Tenemos que hacerlo. Sí lo podemos lograr. Todavía depende de nosotros. Hay que mentalizarnos. Hay que estar bien conscientes de lo que nos estamos jugando. Y bueno, ¿qué pasó después de esas declaraciones de Santibáñez? ¿Los Indios de Ciudad Juárez lograron el milagro? No.
Realmente de esos 30 que se propusieron solamente lograron 15 y terminaron descendiendo al torneo siguiente. Y ahora pasamos a hablar de los Gallos. Han tenido torneos malísimos en primera división y antes de que Ronaldinho los pudiera soñar con una final de Liga MX, eran uno de los peores equipos de la historia. 44 goles en contra en 19 partidos, más de 2.3 goles en contra en 90 minutos, solamente ganaron un partido y son los Gallos del Apertura 2003 que alcanzaron 7 puntos en las 19 jornadas de liga. Como decía, antes de que los Gallos pudieran soñar con alcanzar finales gracias a que Ronaldinho llegó al equipo, vivieron uno de sus peores momentos en primera división después de que solo pudieran ganar un partido frente a Atlas en la fecha 15 de ese torneo. Y otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, todos los equipos malos empiezan empatando porque el Gallo se empató en la primera jornada frente a Pachuca, como que quedó campeón ese torneo como casualidad, pero luego 8 derrotas consecutivas, incluido un 7-0 contra Tigres. Y todavía no era el Tigres de Guiñac, ni mucho menos. Era otro Tigres que fue super líder ese torneo, pero terminó ganándole 7-0 a los Gallos. Después empataron contra Cruz Azul, perdieron otros 4 partidos y en los 4 partidos les metieron 3 goles. Esas 4 derrotas que tuvieron en forma consecutiva las perdieron después de que el equipo rival les metiera 3 goles. Luego salvaron el papelón sacando 5 puntos en las últimas 5 jornadas. Este es con el que me estaba confundiendo antes. Le ganaron al Atlas, empataron con San Luis, perdieron con Santos y Atlante y en la última jornada le empataron con los Jaguares de Chiapas. Milagrosamente ese equipo de Gallos no descendió después de ese terrible torneo que tuvieron, porque al siguiente año hicieron 24 puntos, incluso estuvieron por ahí peleando los puestos de liguilla, pero como es normal en la historia de Gallos, terminaron desafiliados de la Liga MX por problemas en sus directivos. La verdad, la verdadera razón no la puedo decir. Hay ciertos rumores de que una persona ligada a delincuentes estaba en la directiva de Gallos y por eso fueron desafiliados. Hay otros que simplemente dicen, otras versiones que simplemente dicen que no cumplieron el reglamento de cargos para estar en primera división y por eso fueron descendidos tanto el Gallos como el Irapuato. Y ahí fue cuando la Liga MX hizo el cambio de ser 20 a ser 18 equipos. Entonces así fue como ese Gallos sí terminó desapareciendo, bueno, fue desafiliado de la Liga MX y se acabó su estancia en primera división hasta ese momento. Y bueno, pasamos a responder esa pregunta que les hice al principio. ¿Ciudad Juárez va a ser el peor equipo de la historia de la Liga MX? Yo la verdad creo que no. Este era un poco un pretexto para hablar de esos equipos legendarios por ser malos, como el Gallos, el Atlante y el Veracruz. El Gallos, los Indios de Ciudad Juárez y el Veracruz, perdón, el Atlante, ellos no están en este top. Pero bueno, yo creo que la verdad terminarán sacando más puntos. Y les explico por qué. Les quedan 7 partidos porque ellos tienen un partido pendiente frente a Puebla. Porque que se reprogramó de hace un par de jornadas, entonces están un partido atrasados. Tienen 7 partidos para sumar 3 puntos. Y así no ser la peor puntuación de la historia. Bueno, realmente les queda un punto para pasar al Veracruz. Pero como el Veracruz le quitaron puntos y sucedió esa cosa extraña que ya sabemos con Veracruz, que al final tienen 0. Realmente la peor puntuación de la historia sin deducciones sería la de Indios de Ciudad Juárez con 6. Entonces, les quedan 7 partidos para sacar 3 puntos. Y yo creo que lo lograrán por el calendario que tienen. Les quedan Querétaro, Santos, Puebla, San Luis, Tijuana, Mazatlán y cierran con León. Creo que es muy probable que mínimo saquen 3 empates en esos partidos y logren salvar el papelón de ser el peor equipo de la historia. Pero si se lo proponen lo pueden lograr, de verdad creo que el equipo de Juárez puede hacerlo y veremos qué pasa, la verdad. Yo creo que sí lo logran, dejen en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Los Bravos de Juárez lograrán sacar 3 puntos en estos últimos 7 partidos de liga? ¿O serán uno de los peores equipos de la historia de la Liga MX? Los leo en los comentarios, muchas gracias por ver este video de Fuera de Banda.